Yo no tengo dudas. Bien, entonces comencemos a trabajar con las fuerzas concurrentes. Bien. ¿Quién me define el sistema de fuerzas concurrentes? A ver, ¿qué han estudiado? ¿Qué son dos fuerzas concurrentes? ¿Están muy mudos que no han estudiado ustedes? Las fuerzas concurrentes, es más, los acabo de decir, son aquellas que tienen un punto común, que por lo general es el punto de aplicación. ¿Sí? Por lo general se trabaja con el punto de aplicación. Entonces, supongamos que yo tenga dos fuerzas de 5 newton y 7 newton que forman ángulos de 50 grados. ¿Sí? Entonces yo voy a usar una escala para que ustedes vean en donde 3 centímetros van a equivaler a 1 newton. Si yo uso una fuerza donde 3 centímetros equivalen a 1 newton, la fuerza de 5 newton, ¿cuánto mediría? 15 centímetros. ¿Cuánto? ¿Cómo? Alguien lo dijo ya, pero lo dijo muy bajito. ¿Cuántos centímetros dibujaría? 15 centímetros. ¿10? Fijémonos que dice 3 centímetros equivalen a 1 newton. Entonces, si yo hago 15 centímetros, ¿cuánto? profe. 15 centímetros. 15. Bien. ¿Y la fuerza de 7 newton? ¿De cuánto la tendría que dibujar? 21 De centímetros. 21 centímetros. Perfecto, de 21 centímetros. Yo estoy usando una escala grande porque al estar trabajando en el pizarrón yo necesito que ustedes vean lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Por eso es que estoy usando esa escala. Entonces, si yo dibujo la fuerza, como no me dicen quién está horizontal y nada, yo las puedo dibujar en la posición en la que yo quiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar acá mi fuerza de 5 newton, que la voy a hacer de 15 centímetros. De 15 centímetros. Como estoy empezando en el 2, tengo que llegar al 17. ¿Y por qué estoy empezando en el 2? Simple y sencillamente porque mi regla está rotita. ¿Sí? Son 5 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a aprovechar para contestar tu pregunta, Lisandro, de cómo usar el transportador. No crean que me olvido, lo que pasa es que por ahí es difícil explicar matemática o física por escrito, entonces por ahí prefiero guardar las preguntas para cuando nos encontramos en... Profe, ¿Sí? Luciana Agüero no puede entrar. No la tengo en lista de espera. Díganle a Luciana que pruebe de cerrar el Zoom y volverlo a abrir, porque hay veces que es como que se empaca el Zoom y no quiere entrar. Yo ni bien la veo en lista de espera. Ah, bueno, gracias. Vos, Lisandro, habías preguntado el otro día cómo me doy cuenta en qué sentido yo tomo el transportador. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta fuerza de 5 newton. Fíjense que yo lugar para arriba para dibujar no tengo. Por lo tanto, mi fuerza de 7 newton la tengo que dibujar, no me queda otra que para abajo. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo, ¿cómo voy a poner el transportador? ¿Así o así? No, así. Así. Entonces, yo se los voy a acercar un poquito. Si yo lo pongo así, mi dedo va a tomar la posición de donde estaría la fuerza, o sea que la fuerza yo la voy a poner acá, donde tengo mi dedo, ¿está bien? Entonces, ¿de qué lado voy a medir? ¿Con los valores de afuera o con los valores de adentro? Fíjense que los valores de afuera son los que inician con el 0. ¿Está bien? Entonces yo tengo que medir mi ángulo de 50 grados mirando o fijándome en el lado de afuera del transportador. Porque si yo me fijo en el lado de adentro, no voy a dibujar los 50 grados como yo quiero. ¿Sí? Ahí entró Caterina, ahí entró Lautaro y ahí entró Luciana Agüero. Bien, entonces si yo pongo mi transportador ahí, yo tendría que medir los 50 grados hasta acá. Fíjense que también es una cuestión de sentido común. 50 grados es
un ángulo agudo. Entonces yo tengo que fijarme que el ángulo que yo dibuje sea un ángulo chiquito, ¿sí? No puede ser mayor a 90. Entonces yo lo voy a poner a mi transportador así, y voy a marcar mis 50 grados. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Está bien? ¿Aclara la duda, Lisandro? ¿Sí? Bien. Entonces ahora yo voy a dibujar 21 centímetros en esa dirección. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahí acabo de dibujar mi fuerza de 7, que salió un poquito improlija, pero ahí está. Ahí quedó mejor, ¿verdad? Hasta ahí yo hice lo mismo que ustedes estaban haciendo en el trabajo práctico número 2, es decir, dibujar a escala. ¿Cómo voy a hacer yo para encontrar la resultante de ese sistema? Con lo que se denomina método del paralelogramo. ¿Cómo es un paralelogramo? Como un rectángulo medio caído. Chueco. Sí, como un rectángulo, como que se inclinó para uno de sus lados, ¿sí? De hecho, un rectángulo es un paralelogramo, ¿sí? Es un paralelogramo que cumple la particularidad de que tiene sus ángulos de 90 grados, ¿sí? Un paralelogramo va a tener ángulos diferentes a 90 grados, ¿sí? Pero, ¿qué característica cumple un paralelogramo? Además de parecer un rectángulo que se cayó. Los lados son Tiene todos los lados iguales. ¿Cuántos lados iguales tiene? Tiene dos lados iguales. En realidad tiene dos, Dos creo que eran dos paralelos paralelos. iguales. Bien, tiene dos pares de lados paralelos y tiene dos pares de lados iguales. ¿Cuáles son los que son iguales? Los que son paralelos. Entonces yo lo que tengo que hacer es construir un paralelogramo a partir del dibujo que yo tengo, ¿sí? O sea que ese ángulo se tiene que mantener. ¿Cómo voy a hacer yo? Si ustedes vieron el video dice que yo tengo que trazar una recta paralela, en este caso a la fuerza de 5 newton, que pase ¿por dónde? Por el extremo de F2. Y ustedes se preguntarán, y bueno, pero ¿cómo hago yo para trazar una paralela? Para trazar una paralela, me voy a parar yo para dibujar desde atrás, ¿sí? Para trazar una paralela, yo lo que voy a hacer es ubicar una escuadra, ¿sí? Donde está la recta o la fuerza esa donde ustedes quieren trazar una paralela. Yo quiero trazar una paralela a esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Con otra regla, yo la voy a poner acá, en uno de los catetos de mi escuadra. ¿Para qué lo voy a poner ahí? Para que ese cateto funcione como si fuera un riel. Fíjense que yo tengo las dos escuadras, la escuadra y la regla. La escuadra tiene un cateto apoyado sobre la fuerza que yo quiero, y el otro cateto bien apoyado sobre la regla. ¿Qué me permite apoyar sobre la regla? Que esto se deslice sin cambiar la dirección. Ah. ¿Cómo? Que esto, o sea, fíjense que si yo lo pongo acá, ven que está la escuadra bien puesta sobre las fuerzas de 5 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro cateto está bien apoyado sobre las reglas. Fíjense que choca ahí y ahí se queda, ¿verdad? ¿De qué me permite hacer esto? Cuando yo fijo esta regla acá, esta funciona como si fuera el riel de un tren. Entonces, si yo bajo la escuadra,
no va a cambiar la dirección en la que yo dibujo la fuerza. ¿Sí? Fíjense que yo la muevo y siempre que llego arriba, llego en la misma posición en la que estaba. Y yo bajo y mantiene la dirección. Y la vuelvo a subir y mantiene la dirección. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces yo aprovecho esa situación para bajar mi regla y dibujar a esa altura, fíjense que ahora yo ya la saqué, dibujar a esa altura una paralela. ¿La ven? ¿Ven que esta línea roja que yo tenía dibujada acá es paralela a esa línea violeta que yo dibujé ahí abajo? ¿Sí? Pero como yo esa línea la necesito larga, la voy a alargar. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? Esperen que entre Luciana y Su. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora yo lo que necesito es una paralela a esta, pero que pase por acá. O sea, yo necesito que esto se traslade y venga acá. Entonces voy a usar el mismo procedimiento. Voy a poner mi escuadra acá, bien sobre la línea, y voy a poner esta regla apoyada en el canto de la escuadra, o sea, en el otro cateto. Y me voy a mover sobre esa línea hasta la posición en la que yo quiero, que es ahí. ¿Está bien? Y ahí voy a trazar mi fuerza. Y la voy a alargar hasta que llegue hasta esta línea de acá. Entonces yo ahora quiero que ustedes miren el dibujo y me digan, ¿quedó un paralelogramo? Sí. Sí. Y Porque si yo la miro, esta línea es paralela a esta, y esta línea es paralela a esta. O sea que este largo se mantiene el de acá, y este largo se mantiene acá. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí, profe. ¿Cuál es el punto de aplicación de la fuerza? Este, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que sería el punto de aplicación? Sí. Bien. Entonces, la resultante que yo quiero, ¿dónde va a nacer? En el punto. En el punto de aplicación, o sea que tiene que nacer acá. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta la otra punta. Hasta la otra punta. O sea que mi fuerza va a nacer ahí y va a llegar hasta el otro vértice. Y esta es mi resultante. ¿Está bien? Y ahora voy a responder la pregunta que había hecho Hugo. Y es, ¿cómo sé yo cuál va a ser la intensidad de esa resultante? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a agarrar mi regla y voy a decir, bueno, esta fuerza mide hasta acá 29, 30, 31, 31 y medio. Esta resultante mide 31,5 centímetros. ¿Está bien? Porque medí con la regla. O sea que yo, la medida que estoy teniendo ahí está dada en centímetros. ¿Cómo sé cuál va a ser la intensidad? De la misma manera en que yo traduje fuerza a centímetro, ahora tengo que retroceder y bajar de centímetro a intensidad en newton. Entonces yo voy a decir, bueno, si 3 centímetros equivalen a 1 newton, los 31,5 centímetros, que son la medida en centímetros de mi resultante, van a ser X newton.
¿Y qué cálculo tenía que hacer ahí? ¿Quién se acuerda? 31 dividido, Tenía que 31 por hacer. 1 dividido 3. Bien, tenía que hacer 31,5 por 1, en realidad 31,5 centímetros por 1 newton sobre 3 centímetros. Entonces, ¿qué pasaba con los centímetros? Se cancelaban. ¿Está bien? Ahí lo muevo un poquito, ahí lo ven bien, ¿no? Los centímetros se cancelaban. Y si yo hago 31,5 dividido 3, me queda que mi resultante es de 10,5 newtons. ¿Sí? Entonces, esta resultante medida en centímetros mide 31,5 centímetros. Y esa resultante tiene una intensidad de 10,5 newtons. ¿Está bien? ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendí? La última parte. ¿Y esto? Retrocedemos. Lo veo. Lo veo. A ver, lo vamos a hacer abajo del dibujo para que se entienda un poquito más. Habíamos dicho que una vez que trazamos, ¿el trazado lo entendieron todos? Sí. Bien. Una vez que nosotros trazamos, ¿cómo hacemos para calcular la intensidad? Porque nosotros lo que hicimos fue dibujarla y dibujarla en centímetros, pero no sabemos una fuerza de cuántos newtons. Entonces, la escala que nosotros tenemos nos permite mantener la proporción entre el dibujo y la intensidad real. Entonces, cuando nosotros hicimos esto de acá, ¿nosotros qué decimos? Si 1 newton equivale a 3 centímetros, entonces 5 newton era 5 por 3 sobre 1 newton. Se iban los newton y yo decía, voy a dibujar esa fuerza representándola en 15 centímetros. ¿Estamos bien? El que preguntó, ¿hasta ahí vamos mejor? Sí. Bueno, ¿qué nos pasa ahora? Esto es al revés. Yo tengo la medida en centímetros. Entonces, ahora mi transformación es al revés. Acá yo pasaba de newton a centímetros. Acá tengo centímetros, tengo que volver y retroceder a los newton. Entonces, mi regla de 3, yo la trabajo al revés. Y digo, bueno, si 3 centímetros representaban 1 newton, esos 31,5 centímetros van a representar X newton. Y vuelvo a hacer ese mismo procedimiento, o sea, este de acá, que es el 31,5 centímetros, por 1 newton, sobre 3 centímetros. Los centímetros se cancelan. Entonces yo ahora agarro la calculadora y digo, bueno, ¿cuánto me da 31,5 por 1 dividido 3. 3? Y eso me da que X vale 10,5 newton. Entonces, esta resultante que yo dibujé utilizando 31,5 centímetros, tiene una intensidad de 10,5 newton. ¿Ahora sí quedó entendido? Sí, entendí, gracias, profe. De nada. ¿Qué nos falta trabajar? ¿Qué otra cosa tiene nuestro práctico? Profe, ¿Sí? una pregunta. El método de paralelogramo se lo hace cuando está un ángulo, cuando nos hace dibujar ángulos. En realidad, se utiliza el método del paralelogramo siempre que tenemos fuerzas concurrentes. Siempre. Ok. Ahora, lo que hay que tener presente con las fuerzas concurrentes es lo siguiente. Yo acá, ¿por qué dibujé la resultante en ese sentido y en esa dirección? ¿Alguien tiene idea?
Porque así decía la teoría. ¿Así es? A ver, pensemos un poquito. ¿Cuál es uno de los efectos más importantes de una fuerza? Porque se dibuja el No, extremo no, que nace. ¿cuál es el efecto? Pensemos, ¿cuál es el efecto más importante que tiene una fuerza? Que puede cambiar la contextura o la posición de un objeto en el espacio. Y otra cosa, aparte de cambiarle la contextura o la dirección o la posición en el espacio, ¿qué más puede generarle? Si yo, por ejemplo, hago fuerza sobre una pelota, ¿qué le va a pasar a la pelota? ¿Te puede pinchar? Puede provocar movimiento. Bien, puede provocar un movimiento. Sí, es verdad que se puede pinchar, pero lo más importante es que las fuerzas generan movimiento. Entonces, si yo tengo dos fuerzas acá, porque tengo esta fuerza que viene acá, y tengo esta fuerza que va para allá. Si yo me imagino a dos personas tirando de las dos fuerzas, ¿sí? ¿Yo qué estaría haciendo? Así, ¿está bien? Ujú. Y si yo hago así, ese movimiento con las dos fuerzas, ¿qué le va a pasar al objeto? Se va a cambiar. Se va a mover. O sea, se va a mover. Cambia el sentido de la... Va a moverse. Se va a mover. ¿Y para dónde se va a mover? Si yo tengo una fuerza que está tirando para acá, se movería como mi mano, para allá. Si yo tengo solamente esta fuerza que tira para abajo, se va a mover solo en el sentido de mi mano. Pero yo acá estoy teniendo dos fuerzas. Una que tira para acá y la otra que tira para acá. ¿Qué le pasaría a eso? No se va a mover ni para acá, ni para acá. Va a seguir una línea intermedia entre los dos movimientos que yo estoy haciendo. ¿Sí o no? ¿qué sería la resultante? ¿Qué sería la resultante? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una fuerza así y otra fuerza así? ¿Cómo se movería ese objeto? Ese objeto se movería primero hacia arriba y después hacia acá. ¿Está bien? Si bien yo acá también tengo que hacer un paralelogramo, ¿cuál de las dos diagonales voy a usar? La chiquita. ¿De dónde salen las dos? ¿Dónde las conectan? Pero ojo que acá se conecta un punto de aplicación con un sentido. ¿Qué le pasaría al movimiento? Cande, ¿qué ibas a decir? Que, no. ¿Cuál usarías? Sería ¿La larga o la menor. cortita? ¿Dónde quedaría ese objeto? Ese objeto partió de acá. Yo lo tironeé y lo traje hasta acá. Y lo volví a tirar y lo traje hasta acá. O sea que mi objeto terminó acá. Sí. ¿Cuál va a ser la resultante entonces? El punto de ¿La chiquita o la larga? ¿Dónde nació el objeto? ¿De dónde partió el objeto? ¿De la larga? De la larga. la larga. De la larga. ¿Acá? De la larga. ¿Acá va a terminar? De la chiquita. De la chiquita. Porque el objeto empieza a moverse acá, hace este recorrido y viene acá y termina acá. Por lo tanto, mi resultante es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener presente cuando yo dibujo? No solamente hacer el paralelogramo y dibujar una resultante, sino analizar desde dónde estaría partiendo ese objeto imaginario que se está moviendo y a dónde llegaría ese objeto imaginario que se está moviendo a raíz de esas fuerzas para ver desde dónde nazco hasta dónde llego. Bien, a ver. Supongamos que yo tengo estos dos hilitos acá. ¿Sí? ¿Está bien? Esperen que pida socorro. Vení. Necesito que me tengas ahí arriba.
Esperen que mi marido va a oficiar de cuerpo que se mueve. ¿Sí? Cuando yo tire, vos movete junto con el cosito. ¿Sí? Cuando yo tiro, ¿qué le pasa al dedo de mi marido? Se mueve. ¿En qué dirección? En la misma dirección que se arma de juntar las dos direcciones de mis hilos, porque mis hilos estaban uno para acá y el otro para acá, y sin embargo el dedo de mi marido se fue por el medio. ¿En qué dirección se fue el dedo de mi marido? En la misma dirección en la que saldría la resultante si yo dibujo. ¿Está bien? ¿Responde tu pregunta, Lisandro? Sí, eso es lo que yo pensaba. Exactamente, digamos, el objeto se va a desplazar en el mismo sentido y la misma dirección que la resultante que yo voy a dibujar. Por eso es que cuando yo tengo dos situaciones como las que están acá arriba, en este caso yo tengo algo que tira hacia arriba y este tira hacia el costado. Entonces, ¿cómo se va a desplazar el objeto? El objeto va a partir de acá, y va a ir a través de la diagonal de ese paralelogramo, ¿hasta dónde? Hacia la esquina opuesta, que es la resultante de tirar hacia arriba y hacia el costado. En cambio, en esta de acá, ¿sí? Fíjense que la resultante, en esta de acá, fíjense que la resultante va a tomar la misma posición y sin embargo las fuerzas están en otro sentido, porque yo tengo esta chiquita arriba ahora, ¿está bien? Pero sin embargo yo igual estoy con esta levantando y con esta corriendo a la derecha. Entonces, si bien el sentido común de la teoría dice la resultante debería ser esta, no, la resultante es esta, porque es la que sigue el movimiento que haría el objeto si se producen esas dos fuerzas simultáneamente sobre el objeto. ¿Está bien? Profe, pero, o sea, ahí no cambia el resultado, o sea, si es un ángulo de 90 grados, por más que pongamos en cualquier lado, o sea, no cambia o no. No, no va a cambiar, en realidad sí va a cambiar esta diagonal. Bueno, sí, la diagonal esta, si es rectángulo, si las fuerzas son de 90 grados, van a ser exactamente iguales. Lo que yo quería simbolizar era que, por ejemplo, si yo tengo dos fuerzas así, o tengo las mismas dos fuerzas, pero así, ¿está bien? La resultante sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque acá, esperen, que me salió chuequito, ahí está. En este caso, ¿sí? Yo tengo una que tira para arriba y una que tira para la derecha. Entonces mi resultante es esta, ¿está bien? Yo acá cuando dibujo, normalmente pienso, bueno, saco esta diagonal porque sale de la unión de las dos fuerzas. No, el objeto partió acá y llegó hasta acá. Entonces la resultante sigue siendo la misma. No necesariamente es desde el punto donde yo lo que quiero simbolizar es que no necesariamente es desde el punto donde se unen las dos fuerzas. Fíjense que acá las fuerzas se unen acá, y sin embargo mi resultante no sale de acá, sale de donde nace el movimiento que sería acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué nos falta ver? Que, digamos, tiene también su fundamento, no sé quién, me parecía la voz de Valentino, pero no estoy tan segura si era Valentino o no. Profe, sí. Yo no entendí lo de Pitágoras. Ahí eso iba. Ahí vamos camino a Pitágoras. No sé si decía que no sé si fue la voz de Valentino hace un rato o no, cuando me dijo que en este caso, la medida de las resultantes es la misma, ¿sí? Yo dibuja o dibuje esta, la medida va a ser la misma, lo que va a cambiar es la dirección y el sentido, que en una magnitud vectorial es importantísimo, por eso no es lo mismo que yo dibuje la resultante en cualquier sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidad tiene cuando las fuerzas forman un ángulo de 90 grados? Cuando yo quiero dibujar mi paralelogramo, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a quedar?
A ver, si yo trazo un paralelogramo acá, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Yo tendría que dibujar una paralela acá a esta. Y tendría que pasar por acá una paralela a esta. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me salió muy paralela, pero esa es la idea. ¿Qué figura quedó dibujada? Un rectángulo. Un rectángulo. Un rectángulo, que no es otra cosa que un paralelogramo particular, ¿sí? Porque un rectángulo es un paralelogramo. Estoy escribiendo arriba y no lo veo. Un rectángulo es un paralelogramo con ángulos rectos. ¿Sí? No es necesariamente un cuadrado, pero sí es un paralelogramo que tiene ángulos rectos. ¿Y qué característica o qué propiedad cumplen los rectángulos? Que sus diagonales son iguales. ¿Está bien? O sea que en realidad la medida de esta diagonal y de esta diagonal es la misma, ¿sí? Ahora, por eso es importante saber la dirección y el sentido que yo voy a dibujar mi resultante. ¿Con qué dirección y con qué sentido la tendría que dibujar a esa resultante? ¿Dónde van a ser? Acá, 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 acá. ¿Dónde van a ser? ¿En la unión? ¿En la unión de quién? ¿De las dos verdes, de las dos rojas, de una verde y de una roja? De las dos. ¿De las dos rojas? De las dos rojas. De la De roja. las dos flechas. Van a ser acá. ¿Y dónde va a terminar mi resultante? ¿De las dos verdes? En la unión de las dos verdes. Bien. Esa es la resultante que yo voy a obtener. Si yo me voy a como veníamos trabajando hasta hace un ratito, como yo dibujé con una escala que dice 3 centímetros unidos, yo me quedaría con, mido esto, que mide 25 centímetros, y diría, por la escala, si 3 centímetros equivalen a un newton, 25 centímetros van a equivaler A X. a 25 por 1 dividido 3, aproximadamente 8,3 newton. Eso es lo que yo venía haciendo hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo con rectas perpendiculares o con fuerzas perpendiculares? Cuando yo trabajo con fuerzas perpendiculares, cuando yo trazo la resultante, quedan dibujados dos ¿qué? ¿Qué son estos? Son dos triángulos, ¿Cuál, ¿verdad? ¿Cuál? Cuando yo trabajo la resultante, esto que yo voy a rayar ahí, ¿qué es? Triángulo. Un triángulo. Un triángulo. ¿Un triángulo qué? Recto. Bien, un Porque triángulo tiene un ángulo de rectángulo. 90 grados. O sea, un triángulo que tiene un ángulo recto, porque eso que está dibujado es un rectángulo, ¿sí? Ahora, todo triángulo rectángulo cumple con el teorema de ese señor griego que vivió antes de Cristo, que se llama Pitágoras. Y el teorema ese dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la
eso que está ahí adentro, exactamente. La hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, la hipotenusa en los sistemas de fuerza no es otra cosa que la resultante. Y los catetos son esos dos segmentos que forman el ángulo recto. O sea que las resultantes son, los catetos son, por un lado, este de acá, donde yo tengo el fibrón, que no es otra cosa que la fuerza de 5 newton. O sea que es una de las fuerzas. Y el otro cateto sería este verde donde yo estoy apoyando la regla. ¿Está bien? Pero ese verde, ¿quién es? Es una línea auxiliar que yo tracé que mide lo mismo que ¿quién? Esta fuerza, perdón, esto de acá mide lo mismo que ¿quién? Que la fuerza esta roja fuerza y de la... acá. ¿Está bien? Porque justamente por eso es que yo trazo un rectángulo. Porque el rectángulo cumple la propiedad que este lado es igual a este lado y que este lado es igual a este lado. Y por lo tanto, ese otro cateto no es otra cosa que la otra fuerza al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿qué quería encontrar yo? La resultante, que hasta ahora la tengo a ojo. Y digo, la primer fuerza, ¿cuánto mide? 5. Entonces yo acá voy a poner 5 al cuadrado. ¿Está bien? La segunda fuerza, ¿qué intensidad tiene? 7. Entonces acá yo voy a poner 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, por ahora mi resultante al cuadrado es 25 más 49. ¿Está bien? ¿Qué es 74? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sume bien? Sí. Bien. Ahora la pregunta matemática es, ¿qué hago yo con el cuadrado? ¿Nadie sabe qué hago con el cuadrado? No. ¿No? Todo cuadrado pasa para el otro lado como raíz. ¿Por qué? Porque la radicación es la operación inversa que ustedes conocen de la potencia. Entonces, si yo tengo la potencia de este lado, pasa para el otro lado como una raíz. Y por lo tanto, si yo uso la calculadora, la raíz de 74 es 8,6. ¿Qué? ¿Qué estoy encontrando o qué estoy buscando yo? Una resultante, ¿verdad? Por lo tanto, es una fuerza. Y si es una fuerza, ¿qué unidad le voy a poner? Newton. Perfecto. ¿Está bien? Y ahora ustedes me dirán, el dibujo daba 8,3 y ahora me da 8,6, dan distinto. Es verdad. Pero, Sí. ¿cómo hice yo el dibujo? A mano, ¿verdad? ¿A mano? Lo hice a mano, no usé la regla, estoy escribiendo desde el costadito porque yo estoy acá, ¿sí? Entonces, por ahí hay algunos detalles en el dibujo que se me pueden haber pasado y por eso es que no nos dio exacto, pero cuando ustedes dibujen en la carpeta, la medida... Es porque dibujamos mal. Claro, si no les da igual es porque hay algún error ahí en el dibujo. Para haber dibujado desde el costadito, que esta me dio 8,3 y que esta me dio 8,6, nos salió espectacular el dibujo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan, si es que hay alguna duda. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, en la actividad 3, que dice, dado los siguientes vectores, obtener gráficamente el vector resultante.
Sí. Ahí hacemos como lo que explicó al principio, D1 más D2, y ¿En qué prácticos hace en la segunda, en el último, en el 3. Bien. Como en el 3. Y en la última figura ahí, ¿cómo sería? A ver, déjame que la estoy abriendo, así veo cuál es la que me estás preguntando. Creo que me imagino que tiene 3 fuerzas. ¿Cómo? ¿Cuántas fuerzas tiene? ¿3? No. Entonces, 2. ¿para qué lo haga? Ahí está. En el punto 3. Bien. El 3B. 3A. Dice, dados los siguientes vectores, obtener gráficamente el vector resultante. ¿Es el que me está preguntando? Sí, pero ahí cuando usted mostró al principio, usted lo hacía como una línea recta, o sea, ¿cómo sería? Como ahí no está recto, o sea, Bien, ahí no. Bueno, ahí nosotros tenemos una fuerza así y una fuerza así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Construimos nuestro paralelogramo, trazamos la línea ahí, trazamos la línea ahí, que nos va a quedar un paralelogramo o un rectángulo, depende del ángulo que formen las fuerzas, ¿sí? Y de ahí nos fijaremos en qué sentido, ¿sí?, debería estar la resultante, en qué sentido se movería si yo tuviera un objeto. ¿Viene para En la allá? de ahí abajo. ¿Para abajo, seguro? Miremos qué En la que recorrido haría. está... Parte de acá, sube hasta acá, dobla y sigue hasta acá y frena, ¿verdad? Ese es el recorrido que hace. Si ese es el recorrido, mi resultante tiene que partir del mismo lugar donde partimos y tiene que terminar donde Arriba. finaliza, arriba. Y eso es todo lo que tenés que hacer. Bien. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Un segundo. ¿Li contestado? Sí, contestado. ¿Qué otra? Para la otra también, lo mismo. También nada más que fíjate que en la otra las fuerzas están puestas así. ¿Está bien? Sí. Una punta para arriba y la Sí, otra sí, para el sí, costado. sí. Entonces tu resultante es, digamos, ese ejercicio, ese punto Va a ser 3, así. es más una cuestión de sentido común, de que ustedes aprendan a mirar para dónde se generaría el resultado de la fuerza, y en función de ese para dónde es cuál de las dos diagonales yo dibujo. ¿Sí? O sea, es aprender a mirar cuál sería el sentido en que se movería un objeto donde yo aplico esa fuerza, para ver en qué sentido yo voy a dirigir mi resultante. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Quién tenía otra pregunta? Yo, profe, Decime. tengo 2 preguntas. Una era si sería lo mismo, digamos, que la otra operación. O sea, sacar la hipotenusa y hacer la operación anterior que habíamos hecho, las operaciones anteriores, ¿es lo mismo? En realidad, digamos, gráficamente es lo mismo, sea que la fuerza forme en ángulo de 90 o sea que forme en cualquier otro ángulo. Desde lo gráfico es lo mismo. La diferencia es que si las fuerzas forman ángulos de 90 grados, tu resultante va a generarse a partir de un rectángulo, porque el paralelogramo que vos vas a dibujar va a ser un rectángulo. En el caso en que vos tengas una fuerza que tenga ángulos diferentes, tu paralelogramo va a ser lo que se denomina matemáticamente un paralelogramo propiamente dicho, o como dijo Lisandro al principio, un rectángulo que se enchuecó. En ese caso, las resultantes, una va a ser más larga que la otra en función del sentido. Por ejemplo, acá, como las fuerzas van una para allá y una para allá, la resultante sería la larga, ¿sí? Ahora, si yo trabajara en otro sentido o con, en lugar de así, yo hubiera dicho, bueno, tengo esta y tengo esta. En ese caso, cuando yo dibuje mi paralelogramo, el paralelogramo va a ser el mismo, pero por el sentido del movimiento,
el sentido del movimiento sería este, y por lo tanto la resultante sería la chiquita. Desde lo O gráfico, sea que, sí, sería como si tendría que ser como sí o sí un ángulo de 90 grados para que dé, digamos, el mismo resultado de las dos formas. sí. Ah, bueno. Y una pregunta más. Antes Yo que le nada, debo antes que algún nos vayamos a trabajo otra, práctico. dame un segundo, antes que nos vayamos a otra cosa. Una cuestión importantísima. Esto que es Pitágoras, se puede usar solamente si las fuerzas son perpendiculares. En este caso, en estos casos de acá, la resultante se encuentra solo gráficamente. No van a querer hacer un solo cálculo cuando las fuerzas formen ángulos que no sean de 90, ¿no? Si las fuerzas forman ángulos de 70, de 120, de 600, ustedes hacen solamente gráfico. Cuando las fuerzas son perpendiculares, es en el único caso donde usamos Pitágoras. En el último práctico, en la actividad 1.3, dice dos fuerzas concurrentes que formen un ángulo de 90 grados y nos da tres fuerzas, nos da una de 10 newtons, otra de 15 y otra de 20. Sí, Pero es dice verdad, dos. porque ese fue un error de arrastre desde el práctico anterior. Hugo Maidana, si no me acuerdo, hizo la consulta en Edmodo y yo le dije que dibujen dos de las tres, o la de 10 más la de 15, o la de 10 más la de 20, hagan nada más que con dos, elijan ustedes cualquiera de las dos. Yo para hacer la resolución voy a hacer todas las variaciones posibles para que ustedes tengan la corrección de todas las variaciones posibles. ¿Profe? Sí, Gracias. de nada. Tengo una duda de que el punto número 5 del práctico es prácticamente igual al del otro que tuvimos. No sé por qué. El práctico no, sí. ¿Por qué? Porque se supone que en el práctico 5 en el punto 5 del práctico 5, debería haber pedido nada más que dibujar, y en el 6, como verán, recién vimos nosotros cómo dibujar resultantes de fuerzas concurrentes, entonces el pedido de resultante debería haber estado recién en este. Sí, o sea, el anterior debería haber pedido solamente el dibujo a escala, y este práctico recién pedir la resultante. Por eso es que los ven iguales. Bien. Y, profe, tengo una última pregunta. En el Listo. punto 6, que dice, encuentra analítica cuando sea posible y gráficamente la resultante. Trabaja a escala 0,5, 1 newton. En el A está la fuerza 1 más la fuerza 2, y en el B está una de las fuerzas nada más. Y en el A no está el ángulo, pero en el B sí está en el ángulo. A ver, volveme a qué ejercicio era. 6 del Actividad trabajo 3 de fuerzas. Bien, yo lo estoy mirando acá en pantalla y está, a ver, ahora te lo comparto. El primero es una fuerza de 8 y una de 12, y el ángulo que forman no está porque las rectas son perpendiculares. Bien. Y en el segundo hay un ángulo de 50 grados. Sí. Y ahí estoy compartiendo, y las fuerzas son una de 18 y la otra de 15. Ahí lo tienen. Ah, no aparecía. A mí me aparece que en la fuerza de 15, la fuerza 1 de 15 me aparece en la A. Ah, bien. Y abajo Así. me aparece 8 newton y 12 newton. ¿Estabas mirando el PDF o el Word? Yo tengo acá las hojas. Capaz que si imprimiste desde el PDF, al guardar se corrió alguno de... O al Word lo imprimir en imprimí. tu casa, por ahí las versiones de Word son media tramposas, entonces cuando uno lo abre en un Word que no es la misma versión del Word donde se hizo, por ahí hay ciertas modificaciones, así que cualquier cosa ustedes me piden, si les pasa de nuevo eso, directamente pídanme una foto, entonces yo les mando una impresión de pantalla para que tengan bien los datos. ¿Sí? Bien, listo. Bien. Si no hay más dudas, lo que es con libertad. ¿Quién iba a preguntar? Analítica, ¿cómo sería eso?
analíticamente vas a poder, por eso dice, fíjate que dice analítica cuando sea posible, ¿sí? O sea, acá recalca el cuando sea posible. ¿Eso qué significa? Lo que yo expliqué hace un ratito de cuando forman 90 grados y cuando no. Entonces, en el 6A, vos vas a poder usar Pitágoras, sí, porque las fuerzas son perpendiculares. En el 6B, ¿vas a poder hacer algún cálculo analítico? No, nos quedamos solamente con el gráfico porque el ángulo es de 50. Bien. ¿Sí? Listo.